Un saludo a todos los espectadores, me presento, mi nombre es Julián Isquero, estudiante de Administración de Bancas y Finanzas. Hoy estaremos conversando sobre el Protocolo de Kioto. ¿Qué es? Es un protocolo de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero. Este documento comprometió a los países industrializados signatarios a estabilizar las emisiones de los gases de efecto invernadero y la Convención, por su parte, ha alentado a los países a hacerlo. Estructurado en función de los principios de la Convención, el protocolo establece metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países y la Unión Europea, reconociendo implícitamente que en el año 1997 estos eran los principales responsables de los elevados niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El protocolo fue adoptado el 11 de diciembre del año 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero del año 2005. En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado. En el protocolo se acordó una reducción de al menos un 5% las emisiones de estos gases en 2008-2012 en comparación con las emisiones de los años 90. No obstante, el periodo de compromiso del protocolo se sirvió hasta el año 2020. Como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en el año 92 dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, el protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces esta no pudo hacer. Sin embargo, solo las partes de la convención que sean también partes en el protocolo, es decir, que lo ratifiquen, se ven obligadas por los compromisos de los protocolos. En general, el compromiso fue considerado como primer espacio hacia un régimen mundial de reducción y estabilización de los gases de efecto invernadero y proporcionó la arquitectura de base para cualquier acuerdo internacional sobre el cambio climático que se firme en el futuro. El protocolo ha impulsado a varios gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir sus compromisos, a las empresas a tener en cuenta el medio ambiente a la hora de tomar decisiones sobre sus inversiones y además ha propiciado la creación de los bonos de carbono. Los gases de efecto invernadero que causan el cambio del calentamiento global son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los otros tres son tipos de gases industriales fluorados, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Buenas, mi nombre es Dainimar Velasco y yo les voy a hablar sobre la enmienda de Doha. Es una extensión al protocolo de Kioto que entró en vigor el 31 de diciembre del 2020. La enmienda fue acordada en la 18ª conferencia de las partes sobre el cambio climático. Allí se rectificó el segundo periodo de la vigencia del protocolo de Kioto desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2020, con el acuerdo de fijar una fecha del 2015 para la elaboración de un documento sucesor que finalmente derivó en el Acuerdo de París. La duración de este segundo periodo fue de 8 años, con metas concretadas al 2020. La enmienda de Doha se aplica a aproximadamente el 11% de las emisiones mundiales anuales de gases de efecto invernadero. Además, en la enmienda de Doha se incluyó el trifluoro de nitrógeno como uno de los gases a ser cubierto por la enmienda. En la enmienda de Doha, 37 países tenían objetivos vinculantes: Australia, la Unión Europea, Bielorrusia, Islandia, Kazajistán, Noruega, Suiza y Ucrania. Sin embargo, de este proceso denotó un débil compromiso de los países industrializados, tales como Estados Unidos, Rusia y Canadá, los cuales decidieron no respaldar la prórroga. Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania declararon que podían retirarse del protocolo de Kioto o decidir no poner legalmente en vigor la enmienda con los objetivos de la segunda ronda. Japón, Nueva Zelanda y Rusia habían participado en la primera ronda de Kioto, pero no asumieron nuevos objetivos en el segundo periodo de compromiso. Otros países desarrollados, sin embargo, para la segunda ronda fueron Canadá, que se retiró del protocolo de Kioto en el 2012, y Estados Unidos, que no ratificó. En octubre de 2020, 147 estados habían aceptado la enmienda de Doha,
con 12 países que realizaron declaraciones y reservas. La enmienda entró en vigor el 31 de diciembre del 2020, tras su aceptación por el mínimo obligatorio de al menos 144 estados, aunque el segundo periodo de compromiso finalizó el mismo día. De las 37 partes con compromisos vinculantes, según el anexo 1 del Protocolo de Kioto, 34 habían rectificado. El resultado de las conversaciones de Doha recibió una respuesta mixta, con una fuerte crítica del paquete general por parte de los pequeños estados insulares. El Protocolo de Kioto, al igual que la Convención, también tiene por objeto ayudar a los países a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Facilita el desarrollo y el despliegue de tecnologías que pueden ayudar a aumentar la resistencia a los impactos del cambio climático. El Fondo de Adaptación se estableció para financiar proyectos y programas de adaptación en los países en desarrollo, que son parte del Protocolo Kioto. En el primer periodo de compromiso, el fondo se financió principalmente con una parte de los ingresos procedentes de las actividades del proyecto del MDL. En Doha, en 2012, se decidió que para el segundo periodo de compromiso, el comercio internacional de derechos de emisión y la aplicación conjunta también proporcionarán al Fondo de Adaptación una parte del 2% de los fondos devengados. Lo cierto es que, aunque el acuerdo fue un paso importante a la hora de reconocer la causa humana del cambio climático y la mayor responsabilidad de los países industrializados, su efecto real fue muy dispar y, en general, no consiguió sus objetivos, mientras que algunas naciones, como las de la Unión Europea, estaban en ruta para cumplir las metas del punto anterior. Otras, como China o Estados Unidos, no solo no redujeron sus aportaciones, sino que entre 1990 y 2009 las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron hasta un 40%. Así que, como vemos, su efecto final no fue el esperado. No, los problemas y las disensiones entre algunos países tensionaron el acuerdo. En diciembre del 2012, dada la importancia de la crisis climática, se intentó salvar y extender el acuerdo con las entidades de Doha, ciudad de Qatar. Sin embargo, no duraron mucho y en el 2012 de diciembre de 2015 se firmó el Acuerdo de París, otro tratado que sustituirá el Protocolo de Kioto. Entró en vigor el 4 de noviembre del 2016 y está ratificado actualmente por 192 países más la Unión Europea, siendo el marco actual dentro de la lucha global contra el cambio climático. Como se puede ver, el Protocolo de Kioto representó un hito en la historia, y aunque su funcionamiento y efectividad no fueron los esperados, con desacuerdos importantes y sin lograr sus objetivos, representó el germen de los tratados actuales.